Saludos compañeros, profesor y toda aquella persona que se haya decidido dar el tiempo para ver este video. En esta ocasión estaremos hablando sobre los tres principales personajes en las novelas Pinocho, Los Miserables y El Conde de Montecristo. Vamos a establecer una relación entre estos personajes con su desarrollo a lo largo de la novela. Vamos a determinar sus características principales y vamos a dar una pequeña conclusión de cómo todos aquellos personajes se relacionan entre sí. Así entonces, vamos a empezar hablando de Pinocho. Es el muñeco de madera que todos conocen. Sin embargo, en la obra principal, llamada Las aventuras de Pinocho, tiene un contexto mucho más amplio, un desarrollo más amplio del que podemos ver en la clásica película de Disney. Así entonces, en un principio, y la principal característica que representa a Pinocho, que dista mucho de cómo lo vimos en la película de Walt Disney, es que este personaje se presenta con una actitud maleducada. Muestra poco respeto por quien le dio vida, es decir, por el carpintero Gepetto. Asimismo, tiene un mal comportamiento, se deja mal influenciar por malas compañías y además constantemente busca problema. Decide aventurarse entonces por el mundo, pero de una manera ingenua y crédula, ya que cree en todo lo que le pueden decir las demás personas que no están, que lejos de apoyarlo, van a buscar que el personaje decaiga, que tenga desgracias. Así entonces, esa actitud bribona de Pinocho también lo lleva a mentir, contrario de lo que se nos ha enseñado acerca de Pinocho. Y dato curioso también que puedo agregar es que el personaje no es que sea un mitómano, es decir, no es que durante todo el libro se la pase mintiendo. Al contrario, creo miente pocas veces, solamente miente en una ocasión, pero es más que suficiente para que le crezca la nariz, como todo mundo eh, hemos llegado a ver en la novela o en las diferentes adaptaciones cinematográficas que hemos tenido de este personaje. Es la principal característica entonces que describa el personaje, como un personaje que al momento de mentir hace que se le crezca la nariz y pues como había señalado los demás aspectos, una persona bribona, una persona creída, tiene poco respeto por Gepetto. Pero luego, cuando se presenta un momento de desastre en su vida, cuando él logra escapar de la isla donde los niños que no hacían sus deberes se convertían en burros, eh, él decide regresar con Gepetto y se da cuenta que Gepetto ha salido en su búsqueda y él esto lo deja tan anodado porque después de todo el trato que le había dado hacia Gepetto, el hecho de que el personaje de Gepetto decidiera buscarlo cuando Pinocho jamás regresó de la escuela, conllevan a que Pinocho sufra una especie de renacimiento a través de una metamorfosis para que le dé dándole un sentido de responsabilidad, responsabilidad por salvar a su padre en primera instancia. Es por eso que a este personaje se le ha catalogado como un héroe épico, al sufrir de esta metamorfosis, de este cambio de perspectiva, al decidir salvar a su padre. Cuando rescata entonces a su padre, va como al siguiente nivel. Si bien el hecho de que él se haya dado cuenta de que Gepetto lo había ido a buscar, aun cuando él había sido malo con él, él decide, él tiene un cambio en su actitud, se muestra mucho más respetuoso con Gepetto y adquiere un sentido de responsabilidad respecto de la escuela, siendo bueno en general con las personas. Esto a su vez lo va a conllevar a convertirse en un niño de verdad. El principal mensaje de Pinocho es que podemos alcanzar el camino correcto a través del conocimiento y de la sabiduría que adquirimos con la experiencia de la vida, experiencias buenas, experiencias malas, como vemos en el caso de Pinocho, las situaciones son más trágicas a lo largo de su camino, pero esto le permite al personaje desarrollarse y tener una nueva percepción acerca de la vida. Entonces, también otro aspecto importante sobre este personaje es la superación de las adversidades,
logra superar las adversidades hasta convertirse en un niño de verdad. Posteriormente vamos a hablar un personaje que a mí me encanta, me encanta en general la obra de Los Miserables de Víctor Hugo. El personaje de Jean Valjean se me hace un personaje con bastante desarrollo, muy interesante por todo el camino que logra recorrer, todas las adversidades que logra superar. Este personaje nace en una familia pobre, él es huérfano además, y la única persona que tiene es a su hermana mayor, que aparte es viuda es viuda, es, es madre de otros, de siete niños, y entonces nuestro personaje principal, Jim Valjean, se va a procurar por cuidar tanto a su hermana viuda como a sus siete hijos. Pero la pobreza que atravesaban era tanta que conlleva a que Jim Valjean decida robarse una hogaza de pan para dársela a sus sobrinos. Pero es detenido, es juzgado y posteriormente es condenado a prisión durante 5 años. No obstante, por la necesidad de seguir cuidando a su familia completa, él trata de escapar en múltiples ocasiones de la prisión. eh, es recapturado de nueva cuenta y se le impide fugarse, y la condena que él tiene de 5 años va incrementando hasta los 19 años. Estando en ese tiempo en prisión, se convierte en una persona rencorosa, que desprecia el mundo en general. Se le describe como una persona que no tiene corazón y que tiene mucho odio. Pero al cumplir su pena y salir al mundo nuevamente, esta situación, este retroceso, por así decirlo, en su actitud personal, lo va también conllevar a no poderse relacionar dentro de la sociedad, además de un perjuicio que se le tenía a él por ser un ex convicto. En sí el pueblo donde él primeramente llega, de hecho llega a varios poblados tratando de buscar trabajo, tratando de ganarse la vida hasta cierto punto honradamente, le impide la misma población adaptarse a la nueva situación de la sociedad por el carácter de expresidiario. No le tenían confianza a Jim Valjean. Sin embargo, hay una persona que sí confía en él, un obispo, que le ofrece alojarlo en su casa para posteriormente Jim Valjean aprovecharse de esa situación y decide robarse cubiertos de plata del obispo, que era un obispo bastante austero. Lo único de valor el que tenía era esa vasija de plata, y Jim Valjean decide robársela y cambiarla venderla, obtener dinero y tener algo que comer. Sin embargo, es descubierto y es llevado ante el obispo, y el obispo, lejos de reiterar que había sido robado por nuestro personaje principal, en un acto de bondad, de, decide comentarle a los policías que habían detenido a Valjean que no era cierto, que él le había regalado los cubiertos, y que incluso que qué bueno que había regresado porque estaba también por regalarle un par de faroles, un par de bases para velas de plata. Es, Esto para Jim Valjean es un acto muy humanitario de parte del obispo, es un acto que va a permear para toda su vida, y que posteriormente también se ve reforzado cuando, después de haber sido perdonado por el obispo, deci- llega a la decisión de robarle una por azares del destino. Tampoco es que lo haya premeditado, pero se le presenta la oportunidad por robarse una moneda de un pequeño que se dedicaba a juntar dinero en las calles, y Jim Valjean, al darse cuenta del acto de bondad que tuvo el obispo y al darse cuenta del mal que estaba haciendo, decide cambiar
su vida, decide cambiar la forma en que él va a percibir la vida. Recordemos que la vida en prisión lo hizo una persona despreciable, con mucho odio, y entonces él se propone a ser una mejor persona, un hombre bueno y piadoso sobre todo, y que tiene el objetivo de hacer bien a los necesitados. Pasa el tiempo y Jim Valjean logra establecerse como una persona rica, una persona incluso admirada en el pueblo donde radica. Incluso se convierte en gobernador del pueblo donde habita. Tiene una fábrica donde con el conocimiento que adquirió para la elaboración de instrumentos de instrumentos de belleza, um, ayuda a los trabajadores que trabajan en su fábrica, además de que se gana el respeto de la gente, no obstante de que la gente hablaba mal de él, se trataban de aprovechar incluso de él, le robaban, eh, se aprovechaban de su bondad, pero Jim Valjean muchas veces se daba cuenta y sin embargo su convicción ya estaba determinada, él quería seguir ayudando a la demás gente, quería ser una persona bondadosa. El punto importante de la novela es cuando decide adoptar a una niña de nombre Cosette, que su mamá murió al ser despedida sin conocimiento de nuestro personaje de la fábrica y morir al final de neumonía. La madre de Cosette se había dedicado a la prostitución, vendió su cabello, sus dientes, y lo último que le quedaba era vender su cuerpo. Contrae la neumonía y Jim Valjean logra rescatarla, se encuentra con ella y ella le comenta acerca de Cosette, de su hija, a quien Jim Valjean va a jurar que la cuidaría a ella. Un aspecto importante también que hay que tener en cuenta es que durante el desarrollo de la obra nuestro personaje es perseguido por un policía de nombre Jarber. Este policía había estado presente cuando Jim Valjean estaba preso por el cometer el crimen de robarse la gasa de pan. Y él tiene mucho perjuicio en contra de Jim Valjean, tiene la idea de que por el hecho de haber sido un criminal siempre será un criminal y constantemente durante lo largo de la obra lo persigue, hablándole sobre la justicia, hablándole sobre que Jim Valjean no ha cumplido con la justicia social. Durante toda la obra, entonces, esa es la constante de que Jim Valjean es perseguido por Javert, al mismo tiempo que trata de procurar a Cosette, mientras se desarrolla una segunda revolución francesa que va a también poner a prueba la bondad de Jim Valjean, quien siempre se nos va a mostrar a partir del momento de que es perdonado por el obispo como una persona bondadosa, buena, que igual que nuestro personaje anterior, sufre de una metamorfosis en su vida, se encamina hacia la bondad, se encamina por ser una persona que ayuda a los demás a pesar de las circunstancias adversas que se le presenten. Finalmente vamos a hablar de otro personaje también muy importante, muy buena la obra en la que se nos presenta. Hablo de Edmundo Dantes, el personaje principal del Conde de Montecristo. Es una obra bastante larga. La, la he estado leyendo, sin embargo no la he podido terminar, pero conozco al personaje de Edmundo Dantes gracias también a las representaciones cinematográficas que hay sobre el Conde de Montecristo. Y bueno, empezando con él. Él es un marinero joven al principio de la novela, de lo que he leído, y es parte de una tripulación en un barco mercante francés. Personalmente es una persona audaz, es leal,
pero también es un poco ingenuo. Ello no obstante de que también es muy afortunado en el aspecto de de las oportunidades que recibe de la vida. Al principio de la novela se nos cuenta de que Edmundo Dantes es nombrado a su corta edad de 19 años capitán precisamente del barco navío donde él se desempeña como tripulante. Y asimismo también tiene la fortuna de que está a punto de casarse con con su novia, que es considerada una de las mujeres más bonitas de Marsella, de la ciudad donde se desarrolla al principio la historia. Y por eso mismo, por estas cuestiones de fortuna que ha tenido en la vida este Edmundo Dantes, es, es envidiado por su círculo, es envidiado por por quien era el segundo al mando del barco donde Edmundo Dantes trabajaba, y al mismo tiempo también es envidiado por el primo de su prometida de Mercedes, por, por Fernando Montego, y entonces estos dos personajes deciden hacer una treta, eh, hacen parecer a Edmundo Dantes como un agente bonapartista y acusarlo ante las autoridades de manera anónima. Y para desfortuna de Dantes, bueno, tampoco puedo decir que tenga mucha fortuna, si no esto no nunca lo hubiera pasado, pero el, el, la autoridad el ministro que lo juzga, que valora la acusación que le han hecho, descubre que la carta iba dirigida para su propio padre. Es decir, la autoridad se ve inmiscuida en un conflicto de interés, puesto que el padre de Villefort, de Monsieur Villefort, es quien va dirigida la supuesta carta como agente donde se dan indicaciones para poder traer a Napoleón de vuelta de la isla de Elba. Es entonces que Villefort también se ve comprometido en esta situación, y para no destruir su carrera política decide continuar con la farsa de que Edmundo Dantes era un agente bonapartista, y es por esa situación que Edmundo Dantes termina encarcelado en el castillo de If. Aquí es donde entonces vemos el punto más bajo en la vida de nuestro personaje. Va a tener puntos mucho más bajos estando preso, puesto que al no poder ser liberado por gracia de Dios como él pretendía, él le rogaba a Dios constantemente porque fuera liberado, porque la verdad saliera a flote de que él no era un agente bonapartista. Falla, no es liberado por esa situación. Entonces decide en un primer momento fugarse, decide atacar a uno de los carceleros, situación que no le es favorable, y posteriormente en varios intentos de quitarse la vida falla igualmente, deja de comer, y Edmundo, tratando de liberarse ya de este sufrimiento, de no entender por qué había perdido todo de un momento para otro, ya no iba a ser el capitán del barco, ya no iba a casarse con su prometida. Para él todo estaba, su reputación había sido manchada, para él todo estaba perdido. Sin embargo, cuando está a punto de morir en el castillo de If, durante 13 años que estuvo encerrado, conoce a otro personaje muy importante para su vida. Estoy hablando del abate. Este personaje se presenta como un erudito italiano que, que conoce a Edmundo Dantes en su celda al estar cavando un túnel para poder salir. Es en este entonces que Edmundo Dantes entabla una relación de amistad con este personaje y le pide que para que él lo ayude a continuar con su fuga, lo eduque.
puesto que se había dado cuenta de que el abate era una persona con bastantes conocimientos, una persona sabia, era un erudito, y decide entonces Edmundo Dantes ayudarlo a cambio de conocimiento. Creo yo que fue una muy buena condición de Edmundo Dantes. Y esta educación que él recibe en ciencias, en filosofía, en historia, incluso en la defensa personal, lo va a llevar a recapacitar sobre la situación que sucedió hace 13 años en Marsella y va a lograrse dar cuenta de que toda la situación que se plantó en su contra fue una farsa, hecha por su propio círculo de allegados, por Fernando Mondego, por Danglars y por Villefort. Decide entonces que cuando pueda, que cuando logre obtener su libertad, fugándose, va a planear una venganza en contra de ellos. Aquí entonces considero que, si bien no es el punto más bajo de Edmundo Dantes, puesto que el punto más bajo de Edmundo Dantes vino cuando estaba a punto de morir, también aquí hay un punto interesantemente bajo en su vida, puesto que Edmundo Dantes se deja llevar por el rencor, por el odio, por la sed de venganza hacia sus enemigos. Logra escapar, antes de escaparse, lamentablemente muere el abate amigo de Edmundo Dantes, quien además antes de morir le cuenta sobre el tesoro de la isla de Montecristo. Edmundo Dantes se propone entonces a conseguir ese tesoro y una vez conseguido pone en marcha su plan de venganza. Incluso por aliados que va haciendo durante su camino, durante planear eh, el vengarse de todos sus enemigos, se le dice a Edmundo Dantes, tiene todo, usted tiene dinero, usted tiene conocimiento, váyase, haga de nuevo su vida, no es necesario que usted se vengue de los demás. Edmundo Dantes se niega rotundamente a hacerlo y decide que va a vengarse de todos aquellos que lo traicionaron. Incluso en un momento llega a considerar vengarse de Mercedes, al creer que Mercedes, en el momento en el que Edmundo Dantes desaparece, ella fue al consolarse con Fernando Mondego y formar una familia. Sin embargo, una ayuda muy importante que tiene Dantes, ya convertido en el Conde de Montecristo, un personaje muy importante durante una máscara, un personaje que interpreta Edmundo Dantes durante la novela es el del Conde de Montecristo, que se nos presenta como una persona sabia, como una persona adinerada, exótico, que se sabe mover en la sociedad y que por eso gana adeptos, gana simpatía. Y esto también incluso es lo que lleva a Edmundo Dantes a despertar la curiosidad de Mercedes, quien se da cuenta que Edmundo Dantes está vivo, que ha regresado de la muerte, porque Mercedes nunca supo que Edmundo Dantes había sido encarcelado. Ella pensó que había fallecido al momento de ser aprisionado por su traición a la patria. Y es entonces que esta Mercedes hace un acto muy importante hacia favor de Edmundo, diciéndole que no es necesario vengarse, tratando de persuadirlo de que la venganza no es lo necesario para él sentirse completo. Y tiene efecto sobre Edmundo Dantes. Edmundo Dantes, ya en el final, en el nudo de la novela, encuentra bondad, encuentra humildad, sobre todo para perdonarse a sí mismo y a sus enemigos, por lo que incluso decide ya no seguir con sus planes de venganza y quedarse con Mercedes a seguir con su vida. Vemos entonces que todos los personajes tienen en común
un momento más bajo de su vida, un momento, mm, el punto más afligido de su vida, y que con experiencias difíciles van a poder salir adelante y van a encontrar en ellos la fuerza necesaria para ser personas de bien, para irse por el camino del bien, más allá de todas las situaciones que hayan sufrido, más allá de todos los complejos que hayan tenido en su vida. Así entonces es la relación que existe entre estos tres personajes: Pinocho, Jean Valjean y Edmundo Dantes, conocido como el Conde de Montecristo. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Gracias.